Ok, estamos en hora y estos eventos los comenzamos en hora, así que muchísimas gracias a todos los que están presentes y los que se van a sumar. Simplemente para recapitular un poquito, para aquellos que son nuevos, que siempre hay gente nueva que se suma a estos eventos. ALES es una organización internacional que ya tenemos eh, muchos años, desde 2012 creados. Y el objetivo de ALES precisamente es promocionar las exportaciones de servicios y nuestros miembros son directamente por ejemplo, instituciones como ProChile, Uruguay 21 y cámaras de comercio en la región que promueven estos temas. Y el objetivo de estos eventos a partir de la pandemia es tratar de generar un vínculo entre los miembros, que son las instituciones, miembros de ALES, y también acercarnos directamente a las empresas de los miembros o a las instituciones que trabajan a las empresas que trabajan con nuestros miembros. Entonces, desde hace ya un par de años, a partir de la pandemia, empezamos este ciclo. Y en esta oportunidad creo que está buenísimo. Hemos cambiado un poco la orientación en este evento porque tiene que ver con dos académicos. En general traemos expertos tributarios o empresas. Y en este caso la idea es hablar con dos expertos académicos internacionales muy reconocidos en su materia para tratar de entender el asunto de la política comercial de Estados Unidos y en particular sus implicancias para la región y América Latina. Entonces, un gran orgullo para mí y honor, satisfacción personal, poder estar con ustedes con César Hidalgo, que es hoy día directamente director del Toulouse Economic Business and School en Francia y también en ya una universidad en Hungría. Corvin, tú me dices cómo se pronuncia esto, pero Sí, yo, eh, yo, Cor- yo te cuento mis afiliaciones. ok, perfecto. Dale. Y luego tenemos también a Marcel Vaillant, que es profesor en economía en la Universidad de la República en Uruguay, que por cierto ha sido nuestro profesor. Para ambos, muchísimas gracias por estar acá. La idea, como les comentaba, es hacer de estas charlas, son distendidas como si estuviéramos hablando entre amigos y si, como les decía, si tienen algo puntual para presentar, con mucho gusto. Así que ahora, bienvenidos a los dos. Un placer estar aquí. Hola, buenos días acá en Uruguay, buenas tardes en donde sea. Un gusto estar con ustedes. Muy bien. César, si querías contar tu affiliation, adelante. Ahora, una de las cosas que nos interesa es, para mí como amante de lo que es el comercio internacional, me resulta sumamente interesante que lo que está pasando a partir de la administración Trump es que a los que nos gusta y los que estudiamos estos temas nos ha puesto como en la vitrina y eso es algo sumamente importante que debemos agradecer a la administración Trump, ¿no? Pero creo que no deberíamos asumir que todo el mundo entiende qué es un arancel y quién paga los platos rotos de poner un arancel, ¿no? O sea, ¿qué significa al final del día, en breve y en claro? Política comercial, ¿qué significa un arancel y quién paga los platos rotos de poner un arancel? Eso simplemente para comenzar y marcar un poco la cancha, si quieren comenzar con eso. No sé, ¿quieren que vaya yo Dale, si esto es libre, que quiera, con la adelante. respuesta del profesor? Bueno, un arancel es un instrumento que discrimina, es un impuesto que discrimina a la actividad económica por origen, doméstica extranjera, y que implica, es lo mismo, estrictamente lo mismo que un impuesto al consumo y un subsidio a la producción, que genera un ingreso fiscal, y tiene un efecto directo sobre los precios al consumo, evidentemente, sobre los precios al productor, ese efecto es similar, es decir, baja el consumo porque aumenta su precio, aumenta la producción doméstica porque aumenta su precio y se genera un ingreso arancelario y eso tiene un costo en términos de eficiencia. Ese es como el paradigma Ujú, básico del libro de texto. Y tiene un efecto adicional o puede tenerlo cuando un país es grande, es decir, tiene una capacidad de comprar importante en el mercado internacional
que al contraer la demanda, porque se caen las importaciones, eso puede tener un efecto en los precios internacionales, en términos de que se compran mejores precios y ese es como el contrabalance, es decir, es el efecto términos de intercambio de la política comercial, que para un país grande en principio es un efecto beneficioso sobre el arancel. Eso tiene dos advertencias o dos caveats que eventualmente digo después, pero en principio eso es lo básico. Hay un arancel que se conoce como arancel óptimo para un país grande, que es aquel que maximiza esta diferencia entre los efectos negativos desde el punto de vista de la eficiencia sobre producción del bien protegido y subconsumo del bien protegido en relación al efecto favorable sobre los términos de intercambio. Eso es lo básico. Ahora, las cosas no son tan así por dos tipos de advertencias que hay que tener en cuenta, que las diré después. No sé si César querés agregar algo. ¿Vale? No, sí, para complementar entonces, ciertamente, claro, un arancel, ¿no es cierto?, es un impuesto al consumo. Pero también las preguntas que hacía Javier involucraban un poco como quién lo paga esto, que va un poco más a las implicaciones. Entonces quería agregar dos cosas. Una, que por un lado, cuando se establece un arancel, se establece este impuesto al consumo, uno de los efectos esperados, pero no necesariamente realizados, es de que aumente la producción doméstica de ese mismo producto. Y eso asume que la movilidad de factores entre las actividades económicas es mucho más grande de lo que en la realidad existe, ¿no es cierto? ¿A qué nivel de aranceles Liberia comienza a producir aviones de guerra? Ah, claro, entonces, no, ¿no es cierto? No, eso no ocurre. Y ese es un ejemplo extremo, pero hay ejemplos que quizás son menos extremos y que nos aplicarían a nosotros, ¿no es cierto? ¿A qué nivel de aranceles Uruguay se transforma en una capital del biotech? Quizás tampoco ocurre eso, ¿no es cierto? Quizás no estamos tan cerca de poder hacer ese salto, hacer un líder mundial de la biotecnología y competir, ¿no es cierto?, con Suiza, con China, Japón y Estados Unidos en ese mercado simplemente por una diferencia de precio que resuelve. Entonces, esa es una cosa que hay que tener en cuenta, que por un lado, claro, cuando hacemos estos modelos asumen una movilidad de factores que es mucho más grande que el que observamos en la realidad y la realidad es un poquito más brusca, ¿ya? Que muchas veces quiere hacer una cosa, pero esa cosa no genera la actividad que tú esperas en el modelo, sino que las respuestas son más discretas. La otra pregunta era sobre quién paga esto. Y la pregunta sobre quién paga, eso también depende, ¿no es cierto? Porque aquí sí hay cosas que se mueven de una forma más continua. Porque por un lado, ¿cierto? Tú puedes subir un arancel, pero por otro lado, eso también puede afectar la tasa de cambio entre tu país y el país extranjero. Entonces, esas respuestas son importantes y eso es parte de lo que se ha estado discutiendo ahora en las últimas semanas, ¿no es cierto? Porque Estados Unidos se va básicamente de manera muy agresiva a poner aranceles al mundo y toda la gente pensaba de lo que iba a ocurrir, es que el dólar se iba a apreciar porque se iban a balancear nuevamente, ¿no es cierto? Esos aranceles a partir de las tasas de cambio. Y no ocurre eso, de hecho el dólar cae. ¿Ya? Cuando se introducen los aranceles, que era algo que es un poquito inesperado. Entonces, el que paga también depende de cómo termina funcionando ese balancín, ¿no es cierto? Si es que se impone el arancel y el cambio va en una dirección o en la otra, empieza a cambiar, ¿no es cierto?, quién es el que paga. Porque si es que el cambio, por ejemplo, favorece en este caso al importador, que es Estados Unidos, y el dólar se aprecia, bueno, el exportador, ¿no es cierto?, empieza a absorber eso, esa diferencia, reduciendo sus costos a través de ese canal. Ujú. Tú, César, acabas de decir el tema de los efectos. Y ahí una de las cosas interesantes es eh, que todo este movida que está haciendo la administración Trump, entiendo que cambia con un poco la lógica que ha venido trabajando o venido definiendo su política comercial en Estados Unidos, ¿no? En los últimos tiempos o 100 años por lo menos. Ahora, esta política comercial que ha desarrollado Estados Unidos en los últimos tiempos, qué efectos, de alguna manera ya lo mencionaron, ¿no? Pero qué efectos teóricos o que son previsibles deberían haber pasado y qué está en realidad pasando, si es que ya tenemos alguna evidencia de qué es lo que puede llegar a suceder con estos cambios que se han implementado. ¿Es posible tener Sí, mira, algún puedo partir Ujú. yo y después yo creo que Marcelo obviamente va a tener cosas interesantes que agregar. Por un lado, en la superficie esto es una política comercial, pero ¿no es cierto? Lo que vemos realmente cuando seguimos las noticias es que
no sé si esta realmente es una política comercial, sino que es más como una política de negociación de tratados internacionales, donde básicamente se quitan las cosas para poder negociarlas nuevamente. Y eso es algo que se puede hacer en el contexto de un país con el poder y el tamaño de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Si es que mañana Paraguay dice, les vamos a poner arancel a todos al 200%, siéntense a conversar en la mesa conmigo. ¿Llega China a conversar con Paraguay? Probablemente no, ¿ya? Pero Estados Unidos, al tener ese tamaño, hace esta jugada que le permite ahora establecer todas estas negociaciones que ha estado tratando de lograr con Inglaterra, con China. Esta semana ahora Trump está en Arabia Saudita, en Qatar, ¿no es cierto? Ayer sacó un programa de inversión importante de Arabia Saudita que anunciaron y creo que en la superficie es una política comercial, pero realmente no creo que el objetivo final sea una política comercial. Es una política de, si tú quieres negociar, te vas a tener que sentar en la mesa conmigo y lo vas a tener que hacer pronto porque nosotros somos impacientes y tenemos algo que tú quieres. Está bueno. Marcela, Sí, ¿y cómo yo creo comentas? que es exactamente como dice César, pero lo que quisiera destacar es que eso rompe una regla fundamental con la cual se construyó el sistema de comercio basado en la cooperación comercial desde la Segunda Guerra Mundial para acá, con el principio de nación más favorecida, ¿no? Es decir, Estados Unidos, que es un constructor, ha sido uno de los protagonistas de este sistema internacional. Digo, esto ya venía insinuado en Trump 1.0 con el unilateralismo agresivo, pero más concentrado en la relación bilateral con China. Ahora esto es global y bueno, eso es un punto de relevancia a destacar, es un punto de cambio. No es que Estados Unidos no haya usado el acceso al mercado, a su gran mercado, como un instrumento para la negociación. En definitiva, fue lo que hizo George W. Bush, el segundo Bush, pero en una dirección totalmente distinta, en una dirección que iba alineada con las reglas del comercio internacional. Es lo que se llamó el proceso de liberalización competitiva a principios del siglo XX, en donde Estados Unidos amplió la cantidad de acuerdos comerciales preferenciales, pero hacia la construcción del libre comercio. Tú querés mi mercado, bueno, las reglas para hacer estos acuerdos son estas, y es lo que quiso hacer hasta la construcción del Transpacífico, que fue justamente en el año 2017 cuando Trump se sale de él, y ahí se produce, digamos, un punto de inflexión muy importante que Biden no cambia y que Trump ahora termina de construir. Entonces, ese es como el contexto de lo que está ocurriendo y la magnitud. Quisiera hacer dos comentarios adicionales, y no digo Dale. más, respecto a los efectos de un arancel. El arancel funciona así si los países venden valor agregado propio que le venden a otro mercado, cosa que no es lo que ocurre. Es decir, dado que la producción, los incentivos de reducción de los costos de comercio ha sido la fragmentación de la producción a escala mundial y regional y la construcción de cadenas, el efecto de un arancel es muy diferente en un mundo en donde la producción está fragmentada, ¿no? Porque al afectar el precio de los insumos, es decir, las interrelaciones y los balances de los cuales hablaba César son muchísimos más complicados. Esa es una advertencia. Y la segunda advertencia tiene que ver con que el efecto país grande, el efecto término de intercambio de la política comercial, me beneficio con la protección, queda totalmente condicionado cuando hay represalias, es decir, cuando el otro responde con la misma magnitud. Y ese es el conocido, digamos, dilema del prisionero de la política comercial, y la cooperación comercial está construida justamente para evitar ese punto, ¿no? Es decir, el equilibrio de un juego de guerra comercial es que todos se terminan protegiendo y todos terminan definitivamente peor. Pero Eh, sí estoy de acuerdo con lo que dice César, de que acá se está usando la política comercial como un instrumento de amenaza para negociar otras cosas. Pero eso Ahora, lleva como costo que se está cargando las reglas del comercio internacional. bien, buenísimo punto. O sea, tenemos entonces política, política comercial como instrumento de algo un poco más amplio, si es que entiendo bien lo que han querido decir. Ahora, mi pregunta es muy difícil seguir la secuencia, incluso para los expertos que están haciéndolo día a día, de lo que está haciendo la administración Trump, ¿no?
Ahora, lo que se puede observar es que más allá de poner y sacar aranceles, lo que existe es diríamos, un caos en lo que son la aplicación práctica de estas medidas. Entonces mi pregunta es, el hecho de utilizar instrumentos de política comercial tal como se está haciendo, en forma errática o caótica, esto no, me imagino que no es inocuo, tiene sus consecuencias, al menos debería tener, o podría eventualmente no tener. ¿Es viable que en esta errática puestas y subidas, sacas y pongas de aranceles, el mercado no reaccione? De hecho, Desarrollado el sistema. he visto algunos indicadores que eventualmente estarían efectivamente confirmando que el consumo en Estados Unidos estaría cayendo. No sé si efectivamente es así. ¿Qué opinan ustedes? Creo que lo que sí genera, y estuve en Estados Unidos la semana pasada y me mantengo muy en contacto porque soy ciudadano americano, entonces conversando con amigos, conversando con gente, por un lado, claro, Estados Unidos tiene una economía que es muy potente y que es capaz de recibir muchos golpes sin derrumbarse, pero por otra parte, dentro de esa economía potente, lo que veo que ocurre es de que básicamente la gente está esperando. ¿Ya? En sectores que, por ejemplo, no están afectados de manera directa por los aranceles. Un sector que conozco bastante bien es el sector de la biotecnología, que está en Boston. Mi señora ha trabajado en ese sector por muchos, muchos años y me cuenta que a pesar de ser un sector con un mercado laboral muy dinámico, ahora nadie está contratando porque todos están esperando a ver qué pasa. ¿Ya? Entonces, de cierta manera, no es que en ese sector en particular tengan un flujo de caja menor o tengan un impacto directo, pero esta incertidumbre genera este impacto indirecto, ¿no es cierto? Que quizás la estrategia de esperar y veamos qué es lo que pasa y veamos si es que eventualmente llegamos a una situación donde esta incertidumbre se disminuye, es una estrategia que es bastante común y es bastante prudente y yo creo que no es una mala estrategia, ¿no es cierto? Si no tienes necesidad de estar contratando a alguien quizá en este momento o de estar expandiéndote, puedes esperar quizás 5 o 6 meses más, porque también la esperanza no es de que esto sea una eternidad por estos 4 años. Entonces creo que por ahí hay un canal de que realmente hay actividad que disminuye, no necesariamente porque haya bajado la demanda, sino que el crecimiento de la incertidumbre invita a que las personas que están pensando en hacer una inversión demoren esa decisión de inversión. Y eso yo creo que ya lo estamos comenzando a ver. Ahora pueden haber otras cosas y podemos mostrar, incluso tengo varios gráficos acá sobre las cadenas de valor y ese tipo de cosas, pero ahí ya es entrar a hilar más fino, no en el comportamiento de las personas, sino que en la cadena de producción de valor misma. Ahí vamos. Sí, tal cual. Básicamente Yo creo que el tema de el aspecto de incremento en la incertidumbre es un hecho. En general, los gobiernos tendrían que hacer políticas que premiaran la estabilidad, porque es sobre la estabilidad que se toman decisiones. La incertidumbre implica como que exista un impuesto al cambio, entonces el incentivo es a no innovar. Hay literatura sobre eso. Había un viejo artículo de Roderick de los 90 lo señalaba, estaba más vinculado con el tema, digamos, de los países que bajaban aranceles, sino exactamente lo mismo, y que no se generaban las reasignaciones hacia los sectores exportadores, porque existe una incertidumbre en la reversión. Bueno, acá lo que ha ocurrido básicamente y lo que está ocurriendo es el manejo de inventarios, es decir, hubo un traslado a precios del incremento de los aranceles, eso está documentado con datos diarios en los trabajos estos de Cavallo a abril, pero ese incremento del pase a consumidor, hubo un pase casi completo a los precios de importación, pero los distribuidores no pasaron esos precios a los consumidores y eso en parte es un tema de manejo de inventarios. Cuando los anuncios de Trump el año pasado se estoquearon, hubo un incremento de la inversión en Estados Unidos por incremento de los inventarios, por lo tanto estaban todas las cadenas muy dotadas de productos. La incertidumbre va a generar eso, ¿no? Porque fíjense ahora, tenemos 90 días de aranceles a estos niveles, seguramente vayan a haber manejo de inventarios nuevamente, un boom de compras para aprovechar estas ventanas, porque 90 días después no se sabe lo que va a pasar, y eso es como el ambiente de la situación que se ha creado. Entiendo que es un costo de la política y que el objetivo está ubicado en otros lados, porque si no, digamos,
resulta una política del punto de vista estándar de los conceptos que tenemos en economía absolutamente absurda y errática, ¿no? Correcto. Una cosa que siempre dije y me olvidé de decirlo, que los miembros de ALES obviamente bienvenidos a hacer preguntas sin boche y los que no lo son pueden hacerlo por escrito, no hay ningún problema. Hace un ratito hablabas precisamente de de las medidas compensatorias, Marcel, y justo ayer posteaba Baldwin un comentario sobre qué pasa con estas medidas compensatorias, que al final del día es cuando Estados Unidos pone un arancel, el otro replica, ¿no? Y quizás lo más evidente de ese juego ha sido lo que ha pasado con China. ¿Cómo ven? ¿Efectivamente se puede llegar a un juego de suma cero en esta situación? Bueno, efectivamente está ese gráfico bastante elocuente que muestra Krugman. Vamos a ver si comparto pantalla y lo Espera que mostramos. te voy a... ¿Me dejas compartir pantalla? Sí, dame un segundo. Que mi máquina se lenteció un poco, parece. Bueno, mientras tanto, si querés No, acá lo tengo en mi comentarlo, pantalla. ¿Tengo derecho a compartir o no? si puedo, me está dejando hacerlo. Así que mientras lo logro, podés conversar. No, dice que no puedo. Bueno, está. No, nada, que muestra justamente eso, ¿no? Cómo fueron escalando los aranceles hasta el Liberation Day y después, a los días, y el conjunto de acciones y represalias en el juego China, este, Estados Unidos, y cómo el reciente acuerdo fue que ambos bajaron 115, es decir, es lo que se conoce como reciprocidad de la primera diferencia, es decir, esto tiene que ver con lo absurdo de los anuncios del Liberation Day, ¿no? Tomar ese cálculo de tarifas recíprocas en función de los déficits bilaterales comerciales con los países. Una cosa totalmente ridícula que estableció un nivel de aranceles absurdo. Obviamente que eso se fue para atrás a Estados Unidos, puso el plano 10 con todo el mundo y mantuvo ese de 145, 150 con China. China le lo que hicieron fue volver para atrás en el último paso y llegar a esta situación de 30 de Estados Unidos con China y 10 de China con Estados Unidos. Entonces, es el tipo, digamos, de dinámica. Según algunos cálculos, el arancel óptimo de Estados Unidos está bastante cerca de eso, digamos. Si uno piensa algunas cuentas que se han hecho de cuál sería el arancel que maximizaría el efecto término intercambio dado la importancia del mercado americano, porque hay que tener en cuenta que Estados Unidos hoy es solamente el 13% del comercio en bienes del planeta. No sé, corregime César, que vos estás más sobre los números de comercio que yo, pero en términos de comercio internacional, la importancia que tiene Estados Unidos hoy en el mercado mundial de bienes es relevante, pero está lejos de ser hegemónica, ¿no? Entonces, este arancel hoy sería cercano a ese en un contexto sin represalias, pero bueno, vamos a ver también qué es lo que hacen también los otros países. Y otra cuestión, ¿no? Que se puede, y termino con esto, que es, además de estos anuncios, hay un montón de capilaridades de sectores en donde aumentan, de sectores en donde bajan. En el Peterson Institute, Chad Bown, que es un economista que está siguiendo día a día todo lo que está pasando, se los recomiendo. Se puede ver la cantidad de medidas sectoriales que se están tomando para arriba o para abajo en Estados Unidos, lo cual también genera una economía política muy confusa, y esto que pasa a ser como que uno de los líderes de la economía mundial pasa a un mundo en donde más de gestión del comercio no por reglas, sino de administración del comercio administrado, algo que muchos países en desarrollo hicieron y ha sido tan criticado por los organismos multilaterales. Sí, y tenemos muchas experiencias de eso en América Latina, ¿no? Ahora obviamente que lo que nos interesa a nosotros es el tema de servicios. Y ahí el otro día yo les ponía a nuestros estudiantes en la universidad cuáles eran los efectos directos de estos aranceles en materia de servicios. Y eso parecería ser bastante fácil de responder,
Pero el asunto está cuando vemos los efectos indirectos de estas cosas en el asunto de los servicios. Y una de las cosas es em, que a diferencia de lo que pasa en el mundo de los bienes, donde Estados Unidos tiene un marcado déficit comercial, eso no ocurre en materia de servicios, sino que precisamente Estados Unidos tiene un superávit bastante importante, o sea, vende muchos más servicios de lo que compra a nivel internacional. ¿Cómo ven el asunto ustedes de estas medidas en el sector de servicios y cómo se pueden relacionar o afectar? Entonces, creo que esa es una pregunta, de hecho, muy relevante, no solo por estas diferencias que tú hablas del superávit o el déficit, sino que también porque por su naturaleza misma, el ser capaz de detectar el comercio de un producto es mucho más fácil que detectar el comercio de un servicio y eso genera ciertas distorsiones en la medida y en la capacidad de poder recolectar estos impuestos. Entonces, Estados Unidos representa hoy en día el 8% de las exportaciones del mundo, el 13% de las importaciones, ¿no es cierto? Y en ese contexto, estamos hablando de productos físicos que cuando cruzan la frontera, tú vas a saber que cruzaron la frontera porque no hay una pera que cruza la frontera sin que no haya pasado por un control fronterizo. Pero lo que ha ocurrido durante los últimos 30 años y especialmente en los últimos 10 años es que hay mucho comercio hoy en día que existe a través de vías digitales, que es un comercio que nosotros no llamamos comercio de servicios, sino que comercio de productos digitales, porque estos son básicamente productos digitales que tienen las mismas economías de escala que la manufactura, ¿no es cierto? Que tú produces, ¿no es cierto? Un producto inicial a un costo muy grande y después tiene un costo marginal muy pequeño de venderle una copia siguiente a otro cliente. Entonces hoy en día estamos llenos de estos productos digitales como el cloud computing, productos digitales. Ah, disculpa que había entrado alguien. Productos digitales desde los dating apps, productos digitales de los food delivery apps, etcétera. Y lo que ocurre con eso es que uno pensaría inocentemente de que este comercio está considerado en el balance of payments, ¿no es cierto? Porque uno dice, bueno, el balance of payments tiene, ¿no es cierto?, comercio de servicios. Pero lo que ocurre es que mucho de este comercio no está en el balance of payments. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estas empresas hacen es que abren una subsidiaria en otro país y ese dinero ahora o se queda en el otro país, ¿no es cierto? Amazon en Europa opera desde Luxemburgo, ¿ya? Y desde la cuenta de Luxemburgo, ¿no es cierto? Amazon puede comprar servidores que después los mandan de China a Estados Unidos. Tú puedes tener ese tipo de operaciones. Pero también, si es que ese dinero vuelve a Estados Unidos, no vuelve como comercio, sino que vuelve como retorno en una inversión en un bien, en una inversión en un país extranjero. ¿Ya? Entonces, hay mucho comercio que no está siendo contabilizado y eso yo creo que le favorece a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque básicamente puede poner aranceles y juega con aranceles en el comercio que es fácil de contabilizar, el de los productos físicos, es tangible, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en el comercio que es muy difícil de contabilizar, ¿ya? Estados Unidos ahí básicamente no está discutiendo sobre aranceles y incluso si es que los países quieren tratar de poner un arancel que afecte a los Estados Unidos en ese espacio, es mucho más difícil contabilizar ese tipo de comercio porque alguien en Francia abre una cuenta en Netflix, quién sabe, ¿no es cierto? Que abrieron esa cuenta. Eso debería contar como comercio. También Netflix acá en Europa opera desde Holanda. Bueno, ¿es comercio internacional o es una transacción dentro de la Comunidad Europea? Bueno, la película que vieron quizás fue hecha en Hollywood. Entonces, ese comercio de productos digitales realmente es muy complejo y es bastante importante. Nosotros lo estimamos el año pasado, publicamos un paper en Nature Communications donde creamos un modelo para hacer esto. Les puedo mostrar un poco los datos y para el año 2021 ya nos daba que era 1 trillón, ¿ya? Y ahora cuando lo vemos para los años más recientes, tenemos 1 trillón, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tenemos básicamente, son principalmente empresas americanas las que están involucradas en este comercio digital, ¿no es cierto? Alphabet, que es la dueña de Google, Amazon, Microsoft, Meta, que es la que tiene Facebook, Oracle, Apple, SAP, esa es alemana, pero es casi la excepción. Uber, Spotify, y tenemos que son sectores muy grandes. Si tú piensas este sector de digital advertising, ¿ya? Es un sector que está moviendo al año en comercio, nosotros estimamos más o menos 300.000 millones de dólares, ¿ya? Esos son valores grandes para un producto físico. Hay pocos productos ¿Con qué físicos datos haces que esto, mueven. César? Con qué base de información? Eso nosotros lo que hacemos es que tomamos información sobre el corporate revenue Ah, y tomamos corporate información revenue. de digital consumption
y después Sí. generamos un modelo de aprendizaje de máquina que trata de asignar lo más posible ese consumo a consumidores locales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que Google, ¿no es cierto?, Ah, es vende... imputado, digamos. Vos imputás, Sí, según los países, ese claro. ingreso global lo vas imputando por destino. Exacto, por destino y por sector. Entonces digo, si Google gana esto, pero en Estados Unidos gana esto, el resto tiene que habérselo ganado en otra Y lo parte. tenés que imputar, claro, perfecto. Claro, sí, es exacto. Entonces es imputado, pero lo que nos da es una versión mucho más desagregada de estos datos de comercio internacional a nivel de productos y que tienen una geografía muy distinta. Y esta es una geografía donde Estados Unidos sí le va muy bien. Entonces creo que eso es algo que ¿Tenés es los importante. compradores, digamos, los destinos? ¿Tenés una igualita para ver quiénes son los destinos de las exportaciones de Estados Unidos? Porque Sí, eso es pero importante del son punto de imputados vista también. del canal, es la represalia, ¿no? Yo creo que una manera de estar afectada a la economía digital es que quieren apuntar con láser a medidas que, bueno, ya China lo ha hecho, que le pegue a Estados Unidos, le tiene que pegar a toda esta economía digital, ¿no? Porque eso le Sí. va a generar la economía política interna para frenar la reversión proteccionista. Lo que ocurre entre China y Estados Unidos es de que básicamente hoy en día la Internet está dividida en dos, donde hay una Internet americana, que es la que consumimos todos en Occidente y en varias Sí, partes, y China tiene una Internet interna, porque, ¿no es cierto? China hay que recordarse que no es país, China es planeta, ya tiene esa escala, ¿ya? Tiene escala planeta. Entonces el comercio entre China y Estados Unidos en bienes digitales, de hecho, es menor de lo que uno es esperaría. menor, Claro, porque China, todos los productos que ya existen en Estados Unidos y que claro. Estados Unidos exporta, Pero no existen con Europa, por internamente dentro de ejemplo. China. Con Europa no, claro. Con Europa, Estados Unidos básicamente domina la Internet en Europa y en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, el país que en nuestras estimaciones es el mayor exportador digital de América Latina, al menos neto, es Uruguay, porque ahí está ubicado, ¿no es cierto?, Mercado Libre, Sí, sí, entre claro. otras cosas, y es un país que ha tenido la estabilidad para atraer a todo el sector tecnológico No, pero argentino. aparte, digo, hay muchas empresas, no, no de economía digital, sino de servicios globales en general. Digo, está la sede Transfigura para América Latina. Hay muchas sedes de grandes empresas, la de Tata, en fin. Chicos, una cosa por si acaso la gente se nos perdió un poco. Íbamos recapitulando, ¿no? O sea, lo que tú decías, César, es que estos productos digitales que tú dices, sin duda que Estados Unidos tiene una incidencia muy importante, si entiendo bien lo que quisiste decir, a nivel ¿Sí? internacional, y que esos productos digitales son. Más que importante, hegemónica, ¿no? Es absolutamente hegemónico en ese Ok, mercado. subrayado, hegemónica. Entonces, pero que en la historia está, si a alguien se le ocurre generar algún tipo de medida compensatoria o de afectar sobre ese sector, es un desafío por las características intrínsecas que tiene ese sector. ¿Entiendo bien? Exacto, sí, es mucho más difícil de restringir desde un punto de vista arancelario, ¿cierto? ¿Ya? Y desde un punto de vista también político es difícil de restringir porque si es que en tu país vamos a quitar, ¿no es cierto?, a Facebook o a Google o a Instagram y eso, políticamente es muy difícil, ¿no es cierto? También se ve como una represalia a la libertad de expresión o se ve como un esfuerzo para la censura. Entonces también la limitación por esa vía también es difícil. Es un sector que es más difícil de limitar que decir, no vamos a comprar más aguacates de México. Pero Que- sin embargo, digo, sí, tanto la Unión Europea o Australia, por ejemplo, han tenido iniciativas en la dirección de restringir y de controlar, porque ese tipo de actividad económica no solamente entra en libre comercio, sino que muchas veces erosiona las bases fiscales de los países. Es decir, no solamente no paga impuestos de frontera, sino que no se pagan impuestos domésticos. Entonces, en ese sentido... por eso uno de los memorándum, advirtiendo esto, uno de los memorándums de Trump se refiere a la economía digital y a la amenaza de que no le vayan a poner impuestos de valor agregado ni nada a la actividad de economía digital. Es decir, hay una preocupación de Estados Unidos sí, cuando lanzó toda esta reversión proteccionista a que estos sectores de actividad económica no sean atacados como respuesta a esta reversión en bienes. Es decir, la preocupación No te está entendí. establecida y hay algunas restricciones que ya se han llevado adelante. No te entendí. Recuerdo Lo que las de dijiste es Australia y que la Unión Europea.
Perdona, Marcelo, que si te entendí bien, dijiste que hay una resolución de, de Trump en que dice que no, una especie Hay de un amenaza que no memorándum, se no es una metan con orden esto. ejecutiva referido a la economía digital y a la defensa de las condiciones de apertura en las cuales, simultáneamente a que Estados Unidos hace la reversión proteccionista, defiende el libre comercio y el libre acceso en el En mundo en servicios. economía digital. Perfecto, me encanta. Buenísimo, entonces tenemos un Léanlo, aliado está, en es ese de punto. febrero, creo que de mediados de febrero. Ok, pero lo cierto es que más allá de la posibilidad de establecer medidas específicas, pueden existir ciertas afectaciones indirectas o por banda, ¿no? Y en ese caso, ¿qué les parece? ¿Cómo podría llegar a afectarse el comercio de servicios o o los productos digitales en términos de César, producto de esta errática política comercial de Estados Unidos? Mm. Es Bueno, es difícil, yo creo. difícil, ¿no? Como dijo eh, César, hay primero un problema de medida y la medida de esto, bueno, ellos están haciendo estos intentos metodológicos bienvenidos para perfeccionar el comercio mundial de servicios, que es alrededor hoy un cuarto del comercio mundial. Eso es una medida que subestima seguramente por todas estas cosas que se mencionaron. Hay muchas maneras de afectar a los servicios. Una tiene que ver con las represalias, como dije, en estos sectores. La otra, que el comercio de servicios está atado al comercio de bienes. Digo, nosotros separamos estas cosas para la clasificación, pero muchas veces las cosas van todas unas adentro de las otras, ¿no? Miremos un celular, ¿no? Hay un producto manufacturero y hay un conjunto de otros productos metidos ahí adentro. Es decir, los servicios están, lo que se llama ahora el modo 5, ¿no? Los servicios que se meten adentro de productos y se comercian. Entonces, los efectos indirectos sobre el sector servicios seguramente van a verse afectados. Yo creo que eso es algo que definitivamente está planteado en un horizonte cercano. Es posible que algunos sectores este, logren de algún modo abstraerse de estos fenómenos, pero todo lo que significa, digamos, la fragmentación de la producción en servicios profesionales, servicios a las empresas, si la fragmentación de la producción a escala global tiene una reversión, yo creo que esta también la va a tener, pero es una conjetura, la verdad que no tengo mucha evidencia para afirmar, para sostener lo que acabo de decir. no, yo lo veo difícil, pero quizás haría otras consideraciones. Por un lado, estos productos digitales globales tienen barreras de entrada enormes, ¿ya? Las barreras de entrada, ¿no es cierto?, vienen por un lado, muchos de estos tienen network effects, ¿cierto? Entonces, tener una gran cantidad de usuarios es importante y es muy difícil recrear y recuperar esa audiencia. Por otro lado, hay una base tecnológica que se ha demorado décadas en generarse, que es muy difícil de reproducir, que en algunos casos es imposible de reproducir sin datos similares, ¿no es cierto? Tú puedes tener el mejor algoritmo para hacer un motor de búsqueda, pero si no tienes los datos de cómo las personas cliquean en las búsquedas que tiene Google, muy probablemente no vas a poder hacer un buen motor de búsqueda, ¿no es cierto? Entonces hay unas barreras de entrada muy grandes en este espacio, ¿ya? Y por otro lado, estos son sectores que nacen globales, ¿no es cierto? Que nacen exportando globalmente y como nacen exportando globalmente, tienes que estar a un nivel de productividad muy alto para competir en ese espacio. Y eso se mezcla en parte con una dicotomía que existe quizá en Occidente, pero en cierta parte del mundo, que nos conecta también con el mercado laboral, que es otro aspecto que quizás desconocemos o se nos olvida mencionar acá, pero es que en un mundo donde estos servicios, ¿no es cierto?, se consumen de manera global y en parte tú puedes localizar tu fuerza de trabajo también de manera global, ¿ya? Lo que tienes es que vas a tener unas preferencias muy fuertes por las leyes laborales que vas a tener en los lugares donde desarrollas estas actividades. Entonces, por ejemplo, Europa tiene leyes laborales que son muy malas para la generación de empresas digitales, porque básicamente una vez que contratas a alguien, te casaste con esa persona, y si tú vas a ir creciendo,
tiene que haber un proceso de selección donde vas contratando gente, vas dejando que algunas otras personas se vayan y en ese proceso vas generando el equipo que te ayuda a crecer. En Estados Unidos eso existe, en Europa no existe, en Latinoamérica ha ido copiando más el modelo de Europa, ¿ya? En leyes laborales más proteccionistas. Y en ese contexto, creo, claro, que lo que tenemos también es como un afianzamiento de esas capacidades dentro de Estados Unidos porque te sale mejor quizás pagarle a un desarrollador 4 veces el sueldo de lo que va a ganar en un país donde tú no eres capaz de tener una transición en la que ese trabajador ya no siga siendo parte de la empresa. Entonces, creo que hay efectos que quizás son distintos a los efectos que uno tendría en sectores donde la producción es local o satisface un mercado local. Estos sectores que son globales, tanto en sus exportaciones como en su producción, tienen estas interacciones fuertes también con estos otros espacios en lo que va a ser su producción, porque tienes que buscar un lugar en el mundo para producirlo y lo pueden comprar todos los otros, y después hay una optimización fiscal de dónde ubican las subsidiarias para ser capaz de, ¿no es cierto?, optimizar cómo estás manejando tu flujo, pero realmente hay más una fuerza de aglomeración en estos espacios y en esa aglomeración yo creo que las leyes laborales importan mucho. Entonces, creo que todos estos cambios en los aranceles y ese tipo de cosas no va a ser capaz de mover este sector. Los fundamentales de este sector son bastante fuertes y la geografía de este sector yo creo que se va a mantener bastante igual a lo que lleva haciendo durante los últimos años. No, pero, Sí, que buenísimo es tu súper comentario. interesante lo que dice César. Me parece que eso, desde la óptica, digamos, descriptiva de la organización industrial del sector, es perfecto. Lo paradigmático, lo curioso, es que eso, que es globalizador desde el punto de vista de un sector de actividad y particular, se da de bruces contra el nacionalismo económico enorme del relato, bueno, en las reversiones políticas en muchos países del mundo y en particular en Estados Unidos. Y eso lo hace, yo creo que, vulnerable a la acción de los gobiernos, porque muchas de las cosas que está describiendo son erosión de las bases fiscales de seguridad social, de impuestos domésticos de los países. Y hasta ahora, el cambio técnico y la organización industrial de esa actividad económica le pasó por arriba a la intervención regulatoria de los estados. Me pregunto si Estados Unidos sigue afectando, digamos, al comercio en bienes en muchos otros países, si eso se va a mantener, porque eso es una lógica global, totalmente global, que no puede funcionar desacoplada del resto de la actividad económica. En la economía digital podría serlo, por las razones que dijo César. En muchos otros servicios globales a las empresas, definitivamente no, porque están intermezclados con los bienes. Pero, vuelvo a insistir, Estados Unidos puso énfasis en las represalias en economía digital porque definitivamente el tema le preocupa. Antes de pasar específicamente a las oportunidades de América Latina en este contexto, ahora, hay una cosa que dijo César y lo que acaba de decir vos, Marcel, y que me afecta directamente para aquellos que no lo saben, se me ocurrió desafiarme haciendo un PhD ahora y estoy haciendo precisamente, tratando de estudiar las relaciones entre una empresa, por ejemplo, de Estados Unidos, e individuos que contrata. Por ejemplo, en este caso, en tecnologías en Uruguay, ¿no? Entonces, en lugar de contratar empresas, lo que mencionabas, creo, César, lo que están haciendo es generar vínculos directos con personas. Obviamente que ahí hay una historia de oportunidad para estas personas, porque en un mercado desarrollado como el sector de tecnologías en Uruguay, cobra muy bien una persona que trabaja en tecnología, pero va a cobrar muchísimo más en ámbito de relaciones directas con una empresa de Estados Unidos. Y no estoy hablando de freelancer, que son trabajos on spot, sino que son precisamente relaciones de largo plazo. Y digo esto en base a lo que comentaste vos de estas relaciones laborales. En el caso de Uruguay no existe, y creo que lo mencionó Marcel, no existe vulnerabilidad respecto de la formalización, porque estas personas dejan de ser empleados en una empresa local y se transforman en empresas formales, si bien trabajan como contractors. ¿Cómo ven esto? O en función de lo que decías vos, César, ¿cambia o cómo se ajusta este tipo de fenómenos en este contexto?
No, yo creo que la fuerza más fuerte en ese sector en particular hoy en día es básicamente este trade-off, no quizás entre solamente ubicaciones, sino que es la inteligencia artificial, ¿ya? Porque lo que ha ocurrido es de que si nos vamos atrás, hace un par de años, en el 2001, 2021, 2022, ¿cierto? Todas las empresas de tecnología estaban contratando de forma global y de manera muy fuerte, y eso paró, la fiesta se acabó, de cierta forma, y hoy en día el número de contrataciones son menores, los salarios, claro, si tú eres el tipo que desarrolló el modelo de la siguiente generación, cobras 1 millón al año, pero para el developer junior que va entrando, ya no está tan fácil la cosa. Entonces, creo que en ese contexto, Latinoamérica siempre ha tenido una oportunidad histórica por estar en el mismo uso horario que Estados Unidos y tener esa facilidad de interacción, de viaje, de todo ese tipo de cosas, que ayuda mucho esa geografía. Pero por otro lado, estamos ahora en un punto donde hubo un desarrollo que llegaste a un cierto momento, y creo que muchas de estas empresas se preguntan un poco si es que vamos a seguir expandiendo nuestra fuerza laboral, o vamos a esperar a que la inteligencia artificial sea capaz de hacer alguna de estas labores, o le damos inteligencia artificial a nuestros best performers, y ellos básicamente ahora van a tener una productividad mayor que va a compensar por los costos de coordinación de agregar más personas al equipo. Y creo que esa es la fuerza que hoy en día está afectando más esta relación, más que el comercio de productos de una forma indirecta. Ujú. Una de las preguntas que me hacían el otro día desde Brasil, uno de nuestros miembros, es el asunto de cómo hacer para mitigar desde nuestra América Latina este 10% que en general los países tienen, no me acuerdo si hay alguno que no tiene más, pero los servicios pueden de alguna forma llegar las exportaciones de servicios pueden llegar a mitigar o a ayudar el asunto de la inserción de los bienes en este contexto, siendo que los bienes tienen nivel arancelario a través de esta política comercial de Estados Unidos. ¿Se les ocurre alguna vía? Yo creo que una cosa que nosotros hemos estado conversando con varios países que han llegado a nosotros para que hagamos simulaciones y distintos modelos para pensar en esta situación actual, es que también hay que acordarse que Estados Unidos no es el mundo, ¿ya? Entonces, de Ujú. cierta manera, el crecimiento de las exportaciones en el mundo quizás no es el crecimiento de las exportaciones a los Estados Unidos en el futuro, ¿ya? Y los motores de crecimiento del mundo han ido cambiando en el tiempo. Sí, hubo un momento en que Estados Unidos era el mundo, pero hoy en día, por ejemplo, los países que nosotros pronosticamos que van a ser de mayor crecimiento durante los próximos 10, 15 años son India, ¿no es cierto? Indonesia, Filipinas, Vietnam. Hay South mucho Korea. crecimiento en el sur de Asia, en el sureste asiático, y esa, por ejemplo, es una región que históricamente no está conectada de manera muy fuerte con Latinoamérica, de ida o de vuelta, ¿ya? De hecho, esos son países que tienden a exportar poco a Latinoamérica, y Latinoamérica tampoco exporta tanto a esos países. Entonces creo que en este contexto quizás de incertidumbre con los aranceles de Estados Unidos, hay que acordarse de los otros 194 países que hay en las Naciones Unidas, y también es posible quizás pensar en desarrollar esas relaciones comerciales, e incluso estos países van a estar más abiertos porque están todos buscando hoy en día por esta alternativa. Entonces quizás es un buen momento de hacer tratados, o de hacer este tipo de viajes, o de buscar una reconexión de estos vínculos comerciales con países que sean distintos. Ujú. Sí, yo Buen creo punto. que para complementar lo que dijo César, que creo que sí, digamos, el centro del mundo está cambiando de lugar, por población, y ahora también por la dinámica que viene teniendo la actividad económica desde hace algunas décadas. El punto central es el efecto que tiene esto que ha ocurrido en materia de reglas internacionales de comercio. Si todo Mm. queda a la ruptura de la regla de nación más favorecida y del orden multilateral tal como lo conocemos, queda aislado a la relación bilateral con Estados Unidos, o esto se derrama al resto de las reglas y al resto de las maneras en las cuales los países se relacionan. Hay dos acuerdos muy importantes hoy en el planeta a nivel multilateral, a nivel plurilateral del punto de vista de la creación de reglas, que son el Transpacífico, con sus 12 miembros actual y el ingreso de Costa Rica,
Y el otro, el ASEAN más 5, digamos, los países de la ASEAN, China, Corea y Japón, y Australia y Nueva Zelanda, el RCEP. Es decir, ese tipo de acuerdos multilaterales que están centrados en estos países asiáticos, pero que participan otros países del planeta, en función de su futuro, creo que van a tener un gran protagonismo en lo que refiere a cuál es el acceso al mercado, no solamente en bienes, sino en toda la actividad económica. Entonces, lo que ocurra con el comercio internacional tiene que ver en cuánto es capaz de impactar. Si Estados Unidos empieza a sancionar no solo en forma directa el tema con China, sino en forma indirecta, en función de que haya cosas que pasen por ahí o cosas por el estilo, y se empieza a difundir este efecto y empieza a condicionar las relaciones comerciales del resto de los países, esto puede ser preocupante. En principio, el sistema multilateral se ha puesto relativamente silencioso en relación a lo que pasa, pero Estados Unidos es como que esté virtualmente fuera de la OMC, y eso entiendo yo es lo más preocupante hoy. Le voy a echar un poco de leña al fuego a eso, porque, a ver, no solo tenemos lo que acabas de comentar, Marcel, sino que la situación es conocida, por ejemplo, la posición de Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud, que decidió salirse, y hace unas semanas directamente Naciones Unidas ha tenido que implementar unos recortes millonarios en los que personas mundanas como nosotros han sido afectadas por la inexistencia de proyectos con los cuales íbamos a trabajar. Entonces, y de hecho, algunos comentarios dicen que Estados Unidos podría incluso salirse del sistema de Naciones Unidas, de la Asamblea General, y que podría estar incluso en el Consejo de Seguridad sin que necesariamente por ello tenga que pagar la cuota. Y el tema de los cortes de Naciones Unidas tiene que ver precisamente porque el 20% del presupuesto lo paga Estados Unidos y no lo está haciendo. Entonces, la historia con esto es, tenemos una OMC que vos decías, Marcel, de manera muy diplomática y elegante, que no se ha manifestado, que está en silencio. Tenemos esta situación en Naciones Unidas que es un desafío. Entonces, ¿cómo debemos entender a partir de ahora esto del contexto internacional? ¿Existe contexto internacional con reglas conocidas que se van a utilizar o que ya no se van a utilizar? ¿Cómo lo ven ustedes en el futuro próximo? No creo que una tensión entre distintos sistemas, porque siempre existe un sistema y claro, cuando nos cambiamos de uno al otro, de repente pensamos que el sistema se ha roto, pero realmente lo que estamos viendo es un sistema que funciona de manera distinta. Entonces, creo que estamos acostumbrados a un sistema internacional que es un poquito más francés, por así decirlo, en el que hay ciertas reglas y que esas reglas están definidas a priori a través de una cierta deliberación o consenso, y donde una vez que esas reglas ya están definidas, todos actúan de acuerdo a esas reglas. Y Estados Unidos tiene un sistema que internamente es bastante distinto y que creo que está acelerado en este contexto actual, porque es un sistema que tiende a favorecer más la decisión ejecutiva. Y ahora que estamos en el contexto donde el presidente de Estados Unidos y su gabinete y sus aliados más cercanos son personas que vienen del sector privado, es un sistema donde no es acerca de un set de reglas que aplican igual a todos, es un sistema de una administración ejecutiva y jerárquica donde si yo soy el jefe o yo soy el que tengo más leverage en la negociación, ¿no es cierto? Si tengo más palanca en la negociación, me toca decidir cuáles son las reglas o me toca básicamente describir cómo es que las vamos a discutir. Y un poco creo que eso es lo que está ocurriendo. Y podemos estar en desacuerdo de si esto es positivo o negativo para el mundo o positivo o negativo para los Estados Unidos. Pero creo que dentro de la mente de estas personas, ese es el sistema en el que ellos operan y que básicamente están operando hoy en día. Entonces, no es como que, mira, es que estas son las reglas de las Naciones Unidas y esto es lo que yo debo cumplir. No, es que yo soy el que pago más, así que si queréis que yo me mantenga, vamos a negociar y vamos a negociar de la posición en la que yo me puedo ir. ¿No es cierto? Porque eso es la palanca que yo tengo. Entonces creo que ese es el cambio de sistema que estamos teniendo hoy en día, un sistema que básicamente se basaba en reglas y una cierta uniformidad de todas las personas frente a ese set de reglas, a un sistema que se basa en unas pocas figuras que tienen mayor poder sobre las otras
y en ese contexto esas figuras se sienten validadas a ser capaces de elegir las reglas ellos o ellas, porque en este contexto básicamente operan en un sistema de jerarquía y de decisión ejecutiva más que en un sistema legislativo. Sí, Buenísimo. ahí estoy un poco en desacuerdo con César en lo siguiente, digo, vamos a debatir un poco. Estados Dale. Unidos Sí, no es un participante de un mundo del cual no construyó. Este mundo lo construyó Estados Unidos, es decir, no los franceses. Eso primera que nada. Es decir, el comercio y el brutal desarrollo del comercio de la posguerra para acá, es decir, que siempre ha crecido y ha sido, digamos, junto con el progreso técnico, uno de los, digamos, de los drivers del movimiento de la riqueza mundial, se construyó con cooperación comercial. La cooperación comercial tiene reglas. Esas reglas están establecidas a nivel multilateral. Desde la ronda Uruguay del GATT, Bush padre, Clinton 1, Clinton 2, Bush 1, Bush 2, Obama 1, Obama 2, en términos de política comercial, Estados Unidos mantuvo siempre el mismo menú, digamos, con variaciones y especificidades. Y fue un gran ganador todo esto que ocurrió con la globalización. Es decir, en definitiva, los problemas de Estados Unidos son problemas básicamente domésticos: inmigración, fentanilo, desigualdades en la distribución asociadas a la desindustrialización, problemas regionales, la doctrina, digamos, del agravio, como Baldwin la llama, a decir de que todos los problemas de Estados Unidos hoy están vinculados al resto del mundo, a China, a que subsidian en el resto del mundo y Estados Unidos padece eso. Yo creo que es una doctrina, eso, es una doctrina del agravio, una doctrina del relato. El estilo empresarial del gobierno de Estados Unidos ahora, con estos antiguos empresarios que ahora son gobernantes, no creo que sea característico de lo que ocurrió en Estados Unidos en ese sistema de check and balance, de tener distintos poderes relativos y es más, digamos, esta época de Estados Unidos está de algún modo amenazada de varias afrentas constitucionales y judiciales que seguramente la configuración de fuerzas en el Congreso todavía no las ha podido manifestar, pero no creo que esto sea el estilo característico de Estados Unidos. Definitivamente no creo que sea eso. Yo creo que es algo totalmente disruptivo y efectivamente hay un cambio de sistema, no sabemos a cuál vamos, y creo que el problema central de lo que le va a ocurrir al mundo tiene que ver con la capacidad de contagiar ese estilo al planeta, porque si ese estilo se contagia al planeta, yo creo que no hay nada bueno para esperar en materia de comercio, porque el comercio funciona con cooperación, y la cooperación, entre otras cosas, es ir hacia reglas conocidas y transparencia. Lo contrario es algo parecido a lo que ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial, y que fue por los motivos por los cuales, digamos, el sistema después de la posguerra fue justamente generar instituciones multilaterales para construir cooperación en distintos ámbitos. Em, entonces, yo creo que estamos bastante de acuerdo con Marcelo y quizás hay ciertas cosas que ajustar. Por un lado, estoy de acuerdo que el sistema de comercio internacional fue establecido por Estados Unidos en Bretton Woods y de ahí hacia adelante hubo un sistema también que funcionó muy bien en base a un cierto set de reglas. Pero el Estados Unidos del año 1947 o de los años 50 es muy distinto al Estados Unidos de hoy en día. Y creo que en ese contexto no hay que pensar que, ¿no es cierto?, que Trump o Musk tienen que ser representantes del 100% de los Estados Unidos para que ellos tengan una característica americana o una característica que es más fácil de encontrar en Estados Unidos que en otras partes, ¿ya? Y esa característica viene dada en parte, ¿ya?, por un sistema donde ellos fueron capaces de crear sus personas o sus imperios comerciales en un contexto muy ejecutivo con muy poca oposición, ¿no es cierto? Cuando uno veía el programa de Trump donde despedía a las personas, ¿no es cierto? Estas personas no iban a deliberar con él sobre cuál era la mejor estrategia de negocio, ¿ya? Sino que iban a presentarse a un juez que hacía o deshacía sus futuros profesionales, ¿no es cierto? Y hay una cierta fracción de Estados Unidos que dentro de la libertad que provee ese mercado, que tiene muchas bondades también, crece en ese espacio de less accountability y más jerarquía, que quizás en otras partes del mundo no se da, porque en otras partes del mundo quizás no existe, ¿no es cierto?, ese crecimiento tan rápido, acelerado, o ese tipo de estructuras. Entonces mi punto no es de que
este sistema, quizás por así decirlo, es distinto y es más americano, representa la historia completa de los Estados Unidos. No, pero es un sistema que representa una fracción, ¿ya? De comportamientos que sí se ha dado en esa población y que, claro, hoy en día ha llegado a la cúpula más alta del poder. Pero si esa fracción quizás sea el 10 o 12%, ¿ya? Aún así es algo que es un porcentaje que es idiosincrático a la estructura de las organizaciones que existen en ese país, que quizás en otras partes de Occidente no lo vemos tanto y que hoy en día se manifiesta en el gobierno. Buenísimo contrapunto. Ahora, estamos finalizando la charla. Me encanta, podría seguir discutiendo sobre estos temas, pero me gustaría responder a las preguntas que hay, que son, se podrían integrar. ¿Qué pasa con el sector de BPO o contact centers desde América Latina? ¿Qué pasa con el sector de audiovisuales o películas desde América Latina? Y los posibles, por lo que entiendo, algunos argumentos que se han dicho que se van a generar algunas limitaciones. Pero hace un ratito ustedes mencionaban que, o creo que César, que el mundo está cambiando y por lo tanto no solo tenemos a Estados Unidos como posible proveedor, sino que tenemos otros países, otras regiones. Lo cierto es que en materia de servicios o servicios globales donde trabaja Alex, todavía Estados Unidos es muy fuerte, ¿no? Entonces, y sin duda ahí hay una alta concentración desde la región hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué deberíamos esperar sobre nuestras exportaciones de América Latina y del Caribe hacia Estados Unidos en este contexto? Eh, Según parecería ser, dado quién son los que han apoyado a Trump en el proceso electoral, y estoy hablando de las grandes compañías tecnológicas, parecería poco probable que la administración decidiera poner ciertas limitaciones sobre ese sector. Pero ¿cómo ven ustedes sobre las posibilidades específicas de de los sectores de servicios globales, entendiendo tecnologías, procesos de negocios, audiovisuales o los que fueran, y Estados Unidos en este contexto? Mirá, yo no soy, no he seguido mucho al sector, pero no veo, creo que los cambios del sector están mucho más dominados por los cambios tecnológicos que están ocurriendo que en este caso que por estas intervenciones de política. Entiendo que la especialización de Estados Unidos marca que tiene un interés, digamos, de mantener la línea de lo que decía César, es decir, tiene industrias globales dominantes en economía digital, tiene empresas multinacionales que han relocalizado partes de sus procesos productivos en otros lados en materia de servicios globales, incluso participan pequeñas de mediano, empresas de mediano porte también en este proceso, y esas no veo un interés distinto de Estados Unidos en continuar y en reforzar eso. Y los países que si de algún modo se han beneficiado de eso, seguirán en esa ruta. Sí entiendo de que los cambios tecnológicos vinculados sobre todo al tema de la inteligencia artificial y la capacidad de sustituir o penetrar más intensamente, ahí no sé realmente en qué dirección puede ir, pero creo que definitivamente eso me parece más relevante que los cambios de política regulatoria en particular sobre estos sectores. Ujú. Pero bueno, eso no depende de la política comercial. César. Muy brevemente, em, en lo que es el sector audiovisual, hay una cosa que decimos en Chile, yo creo que probablemente ustedes también la dicen allá, echa la regla, echa la trampa, ¿no es cierto? ¿Ya? Y es de que cuando tenemos un producto como un producto audiovisual donde hay insumos que pueden involucrar producción en países distintos, ¿no es cierto? En distintas partes, cuando tenemos ese tipo de productos, van a haber ciertas reglas de origen, ¿ya? Que van a definir qué es lo que cuenta como una película americana o qué es lo que cuenta como una película extranjera o no. Lo mismo ocurre con los productos físicos, qué es lo que cuenta como un auto producido en México, un auto producido en Estados Unidos. Y básicamente los productores, si es que eso realmente se va a llegar a aplicar, creo que van a ser muy vivos de cómo ir asignando cada una de estas partes de la producción, tal de que sean capaces de clasificarla como un valor agregado producido en Estados Unidos. Entonces, en ese contexto creo que hay una cierta adaptabilidad que ocurre en ese espacio que va a ocurrir y que los productores se van a ser capaces de adaptar. Pero puede ser que también, nuevamente, esto sea solo una estrategia de negociación, ¿cierto? Empujar o patear la mesa nuevamente como una forma de traer a otra gente a conversar.
Ujú. Bien, y ya para la última pregunta, acá los miembros de ALE son estas instituciones públicas como ProChile, como dije, Uruguay 21 y demás, y también los gremios empresariales de la región. ¿Qué dos o tres tips, sugerencias les darían ustedes para precisamente encarar esto de que más empresas de servicios globales puedan exportar en la región, dado este contexto que hemos hablado? Marcel. Mirá, yo no, la verdad que en general no lo sé, pero estoy pensando en particular, te digo lo que yo estoy pensando, que es algo bastante antiguo para la región de América Latina. No responde en general sobre el tema de servicios globales, sino que responde al hecho de que los países sudamericanos somos básicamente exportadores de commodities, con sus diferencias, pero es nuestra manera de insertarnos en el mundo. Muchas de estas commodities se han convertido en demandantes de otros sectores de actividad, básicamente por temas de upgrade comercial o tecnológico de productividad. Es decir, un proceso que se llevó adelante en las manufacturas en muchas décadas, que es la servificación de la manufactura, es decir, la manufactura se convirtió en unos procesos productivos cada vez más intensivos en el uso de servicios. Algo parecido ha ocurrido en algunas cadenas de producción de commodities y de agroalimentos, demandando servicios distintos. El Uruguay tiene, digamos, algunos ejemplos, por ejemplo, todo el shock del incremento de las ventas de carnes al Asia y en particular a China desencadenó también un conjunto de desarrollo de otros sectores de actividad en torno al sector que es un sector característico de las exportaciones tradicionales de Uruguay. Se está produciendo este proceso de certificación de commodities en donde empiezan a producir servicios sofisticados, yo qué sé, desde hacer análisis genético de los bovinos para poder clasificarlos en cuáles van al feedlot y cuáles no. Algo parecido también ha ocurrido en Chile, por ejemplo, con los servicios tecnológicos a la minería. Hay ejemplos para cada una de las commodities centrales de América Latina hay casos, y muchas veces esos sectores de servicios que se desarrollan encadenados a una commodity se convierten en servicios de exportación especializados. Eso es interesante. Ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de los australianos que venden servicios tecnológicos para la minería. Entonces, creo que ese es un tema que tenemos que atender. Hace algunos años hicimos unos seminarios sobre esos aspectos antes que existiera la ALES, y ese es un poco donde estoy poniendo la cabeza. En los otros planos yo creo que el tema del desarrollo de los servicios tiene que ver también con el tema de la estabilidad de las reglas, y creo que el contexto actual no lo favorece, pero eso es una generalidad, no tendría mucho más para decir sobre eso. Terminamos contigo, César. ¿Algún comentario sobre No, tips? sí, en ese contexto obviamente creo que cada empresario es bastante específico en los sectores en los que se maneja y las cosas que sabe o no sabe hacer. Entonces, creo que básicamente mis consejos serían ser cuidadoso con los costos, ¿no es cierto? Porque estamos en un momento de alta incertidumbre, ¿cierto? Y también ser muy cuidadoso con la calidad, porque al final la calidad es algo que se acumula, ¿no es cierto? Hay un efecto compuesto de hacer las cosas bien y generar esa cultura dentro de una organización, de una empresa que busque esa calidad y que en mi experiencia en Latinoamérica tiene ciertos desafíos porque somos un poquito propensos a cortar esquinas o a hacer cosas de repente de la forma más fácil o más barata, no de la mejor manera. Y en estos mercados globales eso no sirve porque va a estar compitiendo con personas que son muy orientadas a los detalles y que hacen las cosas de otra forma en otros países. Entonces, es básicamente enfocarse en la calidad y no ser cuidadoso con los costos porque al final esto siempre es una maratón, no es necesariamente una carrera corta. Y sí creo que si logran ese tipo de cosas, más la salida comercial, que siempre es difícil y que tiene sus desafíos, deberían estar bien. Muchísimas gracias a ambos, un placer escuchar a César, a Marcel y César. Muchas gracias por presentar también tu estudio, César, excelente trabajo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron y nos vemos en la próxima.
Chao, chao, Gracias, chao. Javier. Gracias, Bueno, Marcel. Un chao abrazo. César, que estén Adiós. bien, Chao, muchas chao. gracias. Chao, que estén bien Chao. Buen todos. día. Saludos. Gracias. Chao.